Pigmentaria y sus variantes México. Revival. Asociación Civil. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Retinosis pigmentaria y sus variantes México, Asociación AC, nos presenta el día de hoy al doctor Víctor López Rodríguez. Él es oftalmogenético con especialidad en genética médica y alta especialidad en oftalmogenética de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando la maestría en ciencias médicas en la UNAM. El día de hoy viene con un tema muy interesante para todos nosotros, que son los procesos y selección de la terapia génica y el ensayo clínico. Doctor Víctor, bienvenido a este espacio y es un gusto tenerlo aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. ¿Vamos? Gracias por la presentación, Vito. Y bueno, pues, voy a iniciar con la plática. Eh, Creo que hay gente con el micrófono encendido. Creo que me ayudarían si se pudiera apagar los micrófonos. Ok. Bueno, el tema a tratar hoy hablar un poco sobre estas nuevas terapias que están habiendo en este mundo de la genética y cómo es el proceso de selección. A ver, ya estoy. Y cómo es el proceso y selección de las personas que participan en el desarrollo de estas nuevas terapias, ¿no? Lo que vamos a estar platicando hoy. Empezamos a hablar un poco sobre la genética, ¿no? Que esto es lo que nos compete hoy. Cuando hablamos de ciertas condiciones como las distrofias hereditarias de la retina, como es la retinosis pigmentaria, sabemos que la causa viene desde muy profundo, ¿no? Desde que nació el individuo en todas sus células, en el ADN de las personas, sabemos que hay como una alteración, ¿no? Y por eso se desarrolla la condición como tal. Entonces nuestro ADN se ve así, como una figura, es como una cadena, ¿no? De doble hélice le llamamos. Es una cadena muy, muy larga que tiene muchas bases, les llamamos, y es la información de cada persona, ¿no? Esta cadena de ADN le dice al cuerpo qué proteínas formar, qué proteínas formar, cómo va a funcionar todo el cuerpo, ¿no? Y esta cadena de ADN se encuentra en lo más profundo en todas nuestras células, como se puede ver en esta imagen. Em, en el núcleo de todas nuestras células, incluyendo las células del ojo, del corazón, de todas las partes del cuerpo, está esta cadena de ADN que es fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces, los genes como tal son segmentos de esta cadena de ADN que es muy, muy larga, ¿no? Entonces, un segmento de esta cadena es un gen, ¿no? Y cuando el gen tiene la información que ya podemos decir como adecuada o normal, nos va a dar una proteína en el cuerpo, ¿no? Que puede ser en este caso muy importante para el funcionamiento de la retina, ¿no? Entonces, esta cadena de ADN puede tener alteraciones que alteran esta información. Cuando está alterada esta información en un gen, ya no se produce la proteína y el cuerpo ya no puede tener esta función para la que nos servía este gen, ¿ok? O la que se espera que tenga esta proteína, ya sea de que no se forma la proteína que es muy importante para la retina, o sí se forma, pero no tiene la función que debería tener, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el contexto, ya hablando del ojo específicamente, hay genes que funcionan especialmente y específicamente solo en el ojo, ¿no?
y en una parte del ojo muy importante que puede ser la retina. Entonces, si este gen, que son muchos genes, si hay un gen que tiene una alteración, pero este gen sabemos que funciona en la retina, en en la retina del ojo, que es un sistema muy complejo, ya esa retina ya no va a funcionar como debería, ¿no? O sus procesos ya no son normales, por así decir, ¿no? Y empieza a haber pues una condición como tal. Pueden ir muriéndose las células que son importantes para ver. En el caso de la retinosis pigmentaria empieza a haber depósito de pigmento, etcétera. Y así es como se desarrollan estas condiciones. Pero todo se debe a una alteración del ADN y de un gen en específico. ¿Ok? Entonces, conocemos que hay más de 300 genes que se conocen en la actualidad que funcionan específicamente en la retina, que es esta parte que está como atrás del ojo y que es fundamental para que una persona pues pueda percibir los estímulos visuales, o sea, o que pueda ver, ¿no? Entonces, alteraciones en cualquiera de estos 300 genes nos puede dar lo que conocemos las distrofias hereditarias de retina, ¿no? Así es como englobamos a estas condiciones. Em, Pues sabemos que en la actualidad, en la gran mayoría, vamos a ir viendo de estas distrofias hereditarias de retina, pues no tienen como un tratamiento curativo, ¿no? No es que los podamos diagnosticar y se pueda dar algo actualmente para que la enfermedad o la condición ya no progrese, ¿no? O sea, no, la gran mayoría ahorita no tiene tratamientos curativos. Sí, se pueden tomar medidas para tratar de, dependiendo igual qué gen, qué condición sea, porque no todos se comportan igual. Hay algunas medidas que podemos tomar como para tratar de retrasar la progresión, ¿no? O sea, sí hay cosas que se pueden hacer por las personas, pero en general, en estas condiciones que son de origen genético, ya sea del ojo y otras partes del cuerpo, están habiendo muchos avances en la actualidad, esto es del momento, ¿no? Para tratar de encontrar pues tratamientos, ¿no? Para estas condiciones. Una de estas es la terapia génica, que ahorita les voy a hablar más específicamente, pero también hay otros enfoques, ¿no? Que se están, que están habiendo para estas condiciones, pero una que se le está poniendo bastante atención y pues que corrige la alteración principal, que es el gen directamente cuando hablamos de los genes y de tratamientos, estamos hablando de terapia génica, ¿no? Entonces, estas terapias génicas que están comenzando y no hace mucho tiempo que empezaron a desarrollarse en todo el mundo, pues nos dan una oportunidad para tratar condiciones que previamente, pues simplemente no tenían un tratamiento curativo o siguen sin tener un tratamiento curativo. ¿No? Es algo reciente, como les decía, de hace pocos años comenzó. Es diferente a los tratamientos convencionales que conocemos, ¿no? Por ejemplo, una persona con hipertensión o con diabetes le damos pues un medicamento, ¿no? Un fármaco. Que puede ser que se lo tome todos los días, así durante mucho tiempo o toda su vida y vamos viendo cómo va bajando poco a poco en la presión arterial, le subimos la dosis, le bajamos la dosis, se la quitamos. En cambio, la terapia génica es muy diferente. Para comenzar, en este sentido, en muchas de estas terapias, no todas acá tampoco podemos generalizar, ¿no? Pero muchas, y hablando sobre todo del ojo, solo se requiere una dosis, ¿no? Es decir, una sola aplicación o pocas aplicaciones para corregir esta alteración genética en estas células, por ejemplo, de la retina, que en estas células pues no hay tanto recambio, que son, digamos, por así decir, las mismas células. Entonces solo se necesita una dosis, por ejemplo, una aplicación, y ese es el manejo que va a tener la persona siempre, ¿no? Como es algo nuevo y pues igual implica mucho, pues mucho dinero, mucha infraestructura. Una de sus desventajas que tiene actualmente es su accesibilidad, ¿no?
no, digamos que no son terapias tan accesibles al momento, cuando ya se comercializan, ¿no? Que hay muy pocas actualmente que se comercializan, pero una de las maneras en las que se puede recibir, por así decir, una de estas terapias es durante su desarrollo, ¿no? Que es lo que vamos a platicar hoy. Ahí. Entonces, vamos a ir hablando más específico de la terapia génica. Hay diferentes enfoques o cómo puede funcionar una terapia génica, ¿ok? Em, Como recordarán, les dije que hay más de 300 genes en la retina, ¿no? Em, y que cada uno de esos más de 300 genes va a dar la condición de manera diferente a los otros, ¿no? Hay unos que se parecen, pero no podemos generalizar cuando estamos hablando de genes de cómo van a ocasionar la condición, ¿ok? Entonces, hay diferentes enfoques de cómo se va a corregir esa alteración genética. Un ejemplo puede ser eliminar como que la función de un gen alterado. ¿Esto qué es? Supongamos que hay una mutación, una alteración en la cadena de ADN que cae en un gen que funciona en el ojo. Sin embargo, ¿por qué se está desarrollando la condición en esta persona? Porque ese gen alterado, digamos que está creando muchas proteínas y alteran la función celular, o sea, muchas proteínas anormales, y eso hace que muera la célula, ¿no? Entonces, ¿cómo corregiríamos ese error? Digamos que eliminando la producción de ese gen alterado, ¿no? Sí, eliminando la función de ese gen o la producción de proteína. Otro caso sería que una persona tiene una retinosis pigmentaria por una alteración en un gen, pero que esa alteración hace que la proteína no se produzca, por así decir, hay la ausencia. Entonces, ¿cómo lo corregiríamos? Pues insertando una copia de este gen, de un gen ya que consideramos como normal en las células del ojo de esta persona. Entonces sería una inserción de este nuevo gen, ¿no? Y otro enfoque sería, por ejemplo, que hay una alteración en la cadena de ADN y que esto se pueda corregir o editar para que sea la función normal, el gen normal. Digo, todos son enfoques diferentes, les digo, dependerá de el gen alterado, el tipo de alteración, etcétera. Son varios factores, ¿no? Entonces, esto no se puede generalizar para todas las distrofias de la retina. Cada distrofia de la retina tendrá su enfoque diferente. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto de la terapia génica, no? Igual hay muchas maneras de las que cómo funcionan, pero esto es un ejemplo, ¿no? Muchas veces funcionan con vectores virales. O sea, esto no nos debe asustar. Digamos que funcionan como que un gen bueno, que digamos acá, es un gen normal, está adentro como de un vector viral, o sea que puede ser como de un virus, pero este virus está manipulado en laboratorio y no debe causar ninguna infección, ninguna alteración. Simplemente el virus sirve para que el gen que queremos insertar, en este caso, entre a las células del cuerpo humano, en este caso las células de la retina, ¿no? Entonces, es la función del vector viral o virus, ¿no? Mete al gen a la célula y ya el gen dentro de la célula, pues ya puede funcionar, ¿no? Entonces, aquí se los digo muy sencillo, pero esto pues es complejo, ¿no? Desde cómo vamos a ingresar este virus, si es una inyección directa al ojo o es por la sangre, y que ciertas células detecten ese vector viral y que el gen llegue a donde tiene que llegar y funcione correctamente. Son muchos pasos, ¿no? Entonces, es algo pues complejo. Entonces, hablando específicamente de los avances que empiezan a ver en estas distrofias de retina, eh, de los enfoques que se utilizan para la aplicación de estas nuevas terapias,
normalmente viene siendo una inyección directa al ojo, ¿no? Ya sea una aplicación intravítrea o subretiniana, ¿no? Es de lo más común. Entonces, una vez que se aplica, hay una inyección con los vectores virales em, y que se necesita, como les decía, que el gen o lo que se vaya a producir entre a las células específicas, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, esto es más o menos como el proceso que en general que tienen estas nuevas terapias, ¿no? Se prepara en el laboratorio, se inyecta directamente al ojo. Normalmente hay otras aplicaciones y para que vayan directamente a las células de la retina y se produzca lo que estábamos buscando, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, les enseño cómo funciona la terapia que está aprobada actualmente por la FDA. De lo que les voy a estar hablando, si está aprobado o no, yo siempre tomo en cuenta la FDA, que es como el instituto que regula los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, ¿no? Es un organismo muy confiable y en el que pasan pues todos los medicamentos, fármacos, ya sea terapia génica, terapias celulares y todos los fármacos, siempre tienen, para que sean comercializados, tienen que estar aprobados por la FDA en Estados Unidos. Entonces, la única terapia génica actualmente aprobada por la FDA para su comercialización es para la RP65, ¿no? Que se llama, se me olvidó el nombre, que es Luxturna. Entonces, ¿cómo funciona este medicamento? El vector viral entra a ciertas células de la retina, del epitelio pigmentario de la retina, libera una cadena de ADN, o sea, el gen que está faltando en estos pacientes, que es el RP65, y ya dentro de la célula forma lo que se llama un episoma, pero es el gen funcional que digamos, ¿no? Y este gen funcional ya va a estar generando la proteína que nos faltaba en estos sujetos. Y pues como es un medicamento que está aprobado, se ha visto pues que sí funciona, ¿no? Los pacientes tienen pues mejoría, o no tienen la progresión de la condición con esta terapia. Entonces este es un ejemplo muy claro y que es ya algo real de que esto pues es una realidad, ¿no? Que esas terapias pues funcionan, son reales. Hay sujetos que ya obtienen estas terapias, ¿no? Incluso en México hace poco ya comenzó esto. Entonces, hablando un poco de cómo es el desarrollo de estas nuevas terapias, como les decía, es algo complicado, ¿no? Pero que vamos ganando experiencia poco a poco. Por ejemplo, apenas en los años 2000 em, se aprobaron las primeras terapias génicas que eran más que nada para cáncer, ¿no? Hasta 2017 se aprobó la primera, que es Luxturna, de la que les platicaba ahora. La primera terapia para una alteración hereditaria o una alteración que nos da una condición genética como tal, y que fue precisamente para esta distrofia de retina, ¿no? Fue hasta 2017. Este es un dato de 2023, o sea, del año pasado, que habían más de 1000 ensayos clínicos, que ahorita vamos a ver qué es un ensayo clínico, pero es, digamos, en donde se prueban estas nuevas terapias en pacientes. Habían en 2023 más de 1000 de estos ensayos clínicos y más de 30 eran específicamente para alteraciones oculares como las distrofias de retina, ¿no? Entonces sí están habiendo nuevos avances, se están probando en tratamientos para nuevos genes, nuevas distrofias de retina, pero le digo, al momento aprobado por la FDA solo Luxturna, ¿no? Hay unos que se acercan a esta aprobación, pero todavía no la tienen. Más adelante les voy a platicar de unos. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas terapias génicas o cuál es el proceso, ¿no? De cómo se forman? Primero, hay una fase preclínica, le llamamos, donde se desarrolla la terapia como tal, ¿no? Se desarrolla como para qué gen va a funcionar, cómo va a ser la preparación de la terapia, cómo se va a aplicar, si es inyección en el ojo, ¿no?
Y hay experimentos pues con animales, ¿no? Porque nosotros con los animales pues compartimos ciertas estructuras del ojo, ¿no? O sea, no es igual que una persona, pero es el primer acercamiento que se hace de una terapia a un organismo, es siempre con animales. Primero para ver si hay un efecto en ellos o no de lo que estamos buscando. Si no hay este efecto, pues este medicamento no pasa a fases clínicas, o sea, o fases con personas. Entonces, si antes de la clínica, o sea, de las personas en los animales, funciona bien, se obtiene, se está viendo una mejoría, por ejemplo, en ellos, de lo que se está buscando, hay una aprobación igual que hace la FDA para pasar a estudios con personas, ¿no? Esta es como que la estructura normal, que hay una fase uno, de una fase uno hasta la fase 4, ¿no? Y como se puede apreciar, en cada fase va aumentando el número de personas que obtienen este nuevo medicamento. Hay que tener en cuenta que esta es una fase que, digamos, le podemos llamar como de experimentación, ¿sí? Pero que va por fases, ¿no? Entonces, la primera fase siempre es como evaluar la seguridad del medicamento, que no nos dé reacciones adversas severas, ¿no? En algunos medicamentos, por ejemplo, esta fase uno se hace en sujetos sanos que no tienen ninguna condición para ver como qué dosis son las adecuadas, si hay reacciones adversas o no. La fase 2 normalmente ya incluye personas con la condición que se quiere tratar en este medicamento en estudio, ¿no? Entonces se pueden comparar dosis, ver que sí hay una mejoría o no de la condición, etcétera, ¿no? La fase 3 ya son ensayos con más sujetos. Cuando hablamos de fármacos, estamos hablando de cientos de personas para confirmar lo que ya se había visto, de que sí es seguro, de que sí es efectivo, que esta dosis es la buena. Después de esta fase 3 hay una aprobación igual por la FDA, que es muy importante. Y después de esta aprobación ya digamos que es una fase comercial, que el medicamento ya está disponible y es para vigilar, ¿no? Los efectos, sobre todo a largo plazo. Sin embargo, cuando hablamos de terapias génicas, esto no siempre es así. Ahorita les voy a ir platicando. Para empezar, los estudios preclínicos sí son los mismos, ¿no? Estudios en animales, de laboratorio, el desarrollo de la terapia, cómo va a funcionar, etcétera. Una vez que hay buenos resultados en los animales y así, entonces pasamos a la fase de ensayos clínicos, que esto me imagino que sí, algunos de ustedes ya habrán escuchado, ¿no? De que, sí hay un nuevo medicamento, pero está en fase uno o está en fase 2. Y sí, no sé qué quiere decir. Como les decía, esto va poco a poco. Sin embargo, en la terapia génica es diferente a los fármacos, como por ejemplo puede ser un fármaco para la presión arterial, ¿no? Entonces, en este tipo de ensayos, ¿y por qué es diferente, no? Primero, no hay tantos sujetos con una condición específica, una condición genética, para hacer varios estudios como de cientos de pacientes, simplemente no hay el número de sujetos, ¿no? Porque sabemos que son en condiciones raras, o sea, condiciones no tan frecuentes, ¿no? Y que hay muchas personas que no tienen ni siquiera el diagnóstico. Entonces, en las terapias génicas a veces hay fusiones de estas fases. Algo común que se fusiona es la fase uno y la fase 2. Entonces, cuando hablamos de terapias génicas, normalmente no hay ensayos en sujetos sanos. Entonces, se pasa directamente a sujetos con la condición genética que se está estudiando para cierta terapia, ¿no? Y para cada ensayo clínico, ya sea de fase uno, fase 1, 2 o fase 3, hay criterios de selección. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las personas pueden ser candidatas a las terapias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios que toman en cuenta los investigadores? Pues puede ser, primero que nada, el diagnóstico preciso, ¿no? El diagnóstico genético, que se sepa el gen alterado de la persona, ¿no? Después, algunos tendrán en cuenta la edad, el grado de progresión de la condición, ¿no? Si ha tenido manejos previos o no, si hay más daño en el ojo, ¿no?
Sí hay otras enfermedades, hay muchos, bueno, no muchos, pero sí hay criterios que para seleccionar a los sujetos que entran a un ensayo clínico, ¿no? O sea, no todos pueden entrar. Y bueno, hablando de terapia génica, les decía que se funciona la fase 1-2. Entonces acá lo que se ve, pero ya en sujetos con la condición, es sobre su seguridad. Les digo, hay que recordar que estas no son terapias aprobadas todavía. Entonces, para que se aprueben, pues se tienen que probar primero en sujetos, ¿no? En voluntarios. Em, Puede que haya alguna terapia que no sea segura, de que, por ejemplo, tenga alguna reacción adversa, que muchas veces son leves, pueden ser severas en pocos casos. Les digo, pues esto no se sabe, ¿no? Y la única manera de conocerlo es probando el fármaco, pues ya en personas. Entonces, eso vemos en la fase 1-2, seguridad del fármaco, si nos da reacciones adversas o no, como qué dosis sería la buena, ¿no? Entonces, en algunos de estos ensayos, a algunas personas les dan como una dosis más alta que a otras. Algo igual que va a depender mucho del tipo de terapia y así, es que a veces se puede usar incluso placebo, o sea, que hay un grupo de personas que sí se les ponen el medicamento y hay un grupo de personas que no se les pone el medicamento, ¿no? Pero están en el mismo ensayo clínico. O sea, estos son cosas que se tienen que hacer para demostrar que un medicamento, pues, o una terapia sí está funcionando, ¿no? Es parte del proceso. Ahora, cuando uno entra a una de estos ensayos clínicos, pues no sabe, por ejemplo, qué le tocó, si le tocó terapia o no. Normalmente esto es aleatorio, ¿no? Ni los investigadores lo saben. A algunos le va a tocar terapia y a algunos no. Esto nadie lo sabe, ¿no? O sea, sí hay personas que lo saben, pero no ni los que están dando el tratamiento ni los pacientes, ¿no? Para tener en control, pues el ensayo clínico, ¿no? Que para que ya a la hora de resultados estemos seguros de lo que estamos viendo, de que si funciona o no, sea con certeza, ¿no? Entonces, una vez que pasa de las fase 1 y fase 2, la fase 3 vemos lo mismo, o sea, seguridad, efectividad, pero aquí ya se incluyen más sujetos, ¿no? En la fase 1-2. Pero para que un ensayo clínico esté en fase 3, pues ya se probó en algunos sujetos, hay ciertas, como, no sé, cierta certeza o se ha visto que sí es seguro y que sí está funcionando, ¿no? La fase 4 pues ya le decía, es ya una vez que tiene la aprobación de la FDA y se puede, como en forma comercial, por así decir, aunque este tipo de terapias, pues es algo complejo, ¿no? Que no en muchos lugares se puede aplicar o hacer. Se requieren de, pues, especialistas, de las personas que tengan la terapia, ¿no? Les digo que en estos momentos no es algo como tan accesible para todas las poblaciones, ¿no? Cuando están en fase 4. Entonces, ¿cómo está el panorama de los ensayos clínicos de terapia génica? Em, Aquí hay un mapa donde se resalta por em, el color, como el número de ensayos clínicos que hay por países, ¿no? Entonces, en más de la mitad de todos los ensayos clínicos de las terapias génicas que hay en el mundo se hacen en Estados Unidos, ¿no? Otro porcentaje importante se hace en China y ya en Europa unos cuantos. Y vemos, por ejemplo, que nuestro país está resaltado porque pueden tener cierta participación, ¿no? En algunos ensayos clínicos. Por ejemplo, puede que un sujeto de nuestra población participe en un ensayo clínico, pero que está basado en Estados Unidos, pero que puede tener su seguimiento acá y por eso se toma como en cuenta, ¿no? Pero sabemos que este tipo de terapias y los ensayos clínicos pues se desarrollan en los países pues con más desarrollo, ¿no? Como Estados Unidos. Pues una ventaja que tenemos es pues que es un país vecino que no está tan lejos. Entonces, en la terapia génica está viendo desarrollo pues en muchas de estas condiciones genéticas, como pueden ser condiciones metabólicas, pero un porcentaje importante es en las condiciones que afectan directamente al ojo. Es algo que siempre se ha tomado en cuenta desde que iniciaron las terapias génicas, ¿no? Entonces, es uno de los campos en donde
hay avances en este tipo de terapias, ¿no? En alteraciones del ojo. Ahora, ¿cuánto tarda o cuál es la duración para eh, el proceso de que se apruebe una terapia génica? Aquí les pongo el ejemplo de Luxturna, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando solamente de la fase 3, o sea que ya tuvo que haber pasado a fase 1, fase 2. Comenzó en noviembre de 2012, ¿no? Y su aprobación fue hasta 2017, ¿no? Entonces, pasaron como 5 años desde la fase 3 hasta su aprobación. Y aquí ya no estamos tomando en cuenta las fases preclínicas ni las fases 1 o 2. Entonces, para que nos demos una idea de cuánto es, más o menos cuánto dura, ¿no? Estos ensayos clínicos. Porque a veces escuchamos, sí, ya están en fase 3 de un medicamento, de una terapia, ¿no? O sea, pero pues falten varios años para que esto se apruebe completamente, ¿no? Primero que pasen, em, que sí sea una terapia efectiva, segura y todo, y luego la aprobación y la comercialización. Entonces, son periodos, pues, algo largos, ¿no? Claro que como todo, como se va ganando experiencia y así, pues esto debe ir disminuyendo. Por eso son más o menos como los tiempos para la aprobación de una de estas terapias, ¿no? Porque igual tiene que haber un seguimiento, pues por años para ver los efectos como tal de una terapia en una persona. Que le decía, un efecto, pues sí puede ser lo que estamos buscando, pero pueden haber pues reacciones adversas, ¿no? Y esto lo vemos ya con el seguimiento de pues, diferentes personas. Entonces, aquí les presento como una lista de ensayos clínicos que hay actualmente para condiciones que afectan el ojo, ¿no? Muchas condiciones genéticas. Por ejemplo, vamos, la coroideremia, que es una de las distrofias de retina pues, frecuentes. Vemos acá que hay un ensayo clínico que es fase 3, entonces está avanzado. Acá vemos como el nombre de la compañía, que es una compañía de Biogen, y que tiene una aplicación subretiniana, ¿no? Entonces, todos estos, le digo, son varios. Y acá vemos, por ejemplo, las fases, como le decía, a veces se mezcla fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, fase 2, fase 2, 3. Hay varios ensayos clínicos que están ocurriendo en este momento, ¿no? Y hay, no, obviamente hay otros que se van sumando pues día con día, ¿no? Y que son, pues a lo que nos compete acá, pues para tratar distrofias de retina. Esta es la otra página de esta misma lista. Como vemos acá aparece el nombre de la retinosis pigmentaria, ¿no? Que hay varios genes que están habiendo avances, ¿no? Por ejemplo, para el gen RPGR, que es una retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, que es igual de las frecuentes en nuestra población y en todas las poblaciones. Vemos que hay varios ensayos en fase 3, ¿no? Entonces, digamos que esto sí es una realidad. Están habiendo ensayos clínicos que para estas distrofias de retina y les digo, se van sumando más de estos ensayos clínicos y les digo, los ensayos clínicos pues sí es una oportunidad, ¿no? Para algunos sujetos, pero igual, como les decía, no todos alcanzan una aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Porque no todos van a ser, digamos, como tan efectivos que valga la pena hacer el gasto y la aplicación y todo. Porque todo igual incluye riesgos, incluso una inyección en el ojo, aunque la gran mayoría de las inyecciones en el ojo no van a tener reacciones adversas, pues es un procedimiento que pues, puede tener una complicación, ¿no? Entonces, cuando una persona entra a un ensayo clínico de estos, se le tiene que explicar todos los riesgos, pero igual tiene que ser consciente de que hay algunos riesgos, ¿no? Claro, siempre se espera el beneficio, pero pues es algo que puede pasar. Entonces, el primer paso, como les decía, es el diagnóstico genético, ¿no? Como para ser considerado en alguno de estos ensayos clínicos o para saber si puede tener cierto manejo, cierta terapia, primero es el diagnóstico genético, ¿no?
Hablando específicamente de la retinosis pigmentaria, que es un diagnóstico clínico, se sospecha pues desde que el oftalmólogo pues ve el fondo de ojo, ve pigmento por los síntomas del sujeto. Entonces podemos decir clínicamente es una retinosis pigmentaria, ¿no? Pero para confirmar el diagnóstico como tal y confirmar cuál es el gen que está alterado y cómo se va a desarrollar la condición, si se puede heredar o no, quién más en la familia lo puede tener o no, pues se necesita el estudio genético, ¿no? O sea, no hay otra manera. Repitiendo lo de la importancia para identificar la causa genética en estas condiciones, primero es el establecer el diagnóstico preciso. Como les decía, se puede obtener toda esta información de si el pronóstico de la condición o no, si hay alguna intervención terapéutica o no, prevención de alteraciones secundarias, porque puede un gen que funciona en el ojo igual puede funcionar en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, sabiendo qué gen está alterado, pues podemos adelantarnos, ¿no? A manejar otras alteraciones que pueda desarrollar la persona. Y el asesoramiento genético igual. O sea, de que ver qué familiares están como en riesgo, por así decir, de desarrollar la condición o no. Esto se puede saber antes de tiempo haciendo el estudio genético. Entonces, ¿cómo nosotros, o sea, o cualquier sujeto con una distrofia de retina, o sea, qué puede hacer como para ser considerado en uno de estos ensayos clínicos o de dónde puede buscar? Una opción es es esto de que se llama My Retina Tracker, ¿no? Aquí les dejo como que cómo lo pueden buscar en internet. Que esta es como una base de datos que cada persona con una distrofia de retina puede ingresar y anotar sus datos. Pero esta funciona como una base de datos que sirve para conocer pues cada distrofia de retina. Pero también durante el registro piden, por ejemplo, que cuál es el gen alterado en la persona, ¿no? Que esto, pero como lo repito, solo se sabe con el estudio genético. A veces los investigadores de Estados Unidos y otros países que están probando una nueva terapia génica, puede ser, ¿no? En estos ensayos clínicos que les platicaba, pueden obtener pacientes o buscar pacientes en este tipo de bases de datos, ¿no? Como el My Retina Tracker. Por eso se los pongo aquí, es una de sus funciones. Otra forma sería pues ya cada quien con su médico, su especialista, con el que está viendo su manejo o con el que hizo el diagnóstico, directamente pueden buscar, por ejemplo, en esta página de Estados Unidos que se llama Clinical Trials, donde están todos los ensayos clínicos actuales, ¿no? Y se puede ver directamente si están recibiendo o no pacientes, porque muchas veces se registran antes de que inicien los ensayos clínicos, ¿no? Entonces hay una fase de búsqueda de pacientes. Entonces, si alguien entra, por ejemplo, con cierta condición y ve que hay un ensayo clínico para su gen y ve que es un ensayo que todavía está recibiendo pacientes, pues uno puede contactar a los investigadores y presentar su caso, ¿no? Y ver que si es factible o no que esa persona pueda ser ingresada a ese ensayo, ¿no? Es otra de las maneras de la que se puede hacer de que cualquier persona, o sea, un mexicano, pueda entrar a alguno de estos ensayos clínicos, ¿no? Una de estas formas, les digo, es con su médico, ¿no? Y una búsqueda, pues, dirigida, que las personas busquen como tal si hay algo o no para este tipo de ensayos clínicos. Y bueno, eso es lo que les quería compartir por hoy. Quiero agradecer a Retinosis Pigmentaria y sus variantes en México. Aquí les dejo mis datos de contacto y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Y gracias. Muchas gracias, doctor Víctor, por tan explicación muy hermosa, muy clara. Y bueno, pues yo tengo una pregunta. Bueno, tengo como tres preguntas importantes Ujú. que me gustaría hacer. La primera, Sí. en base a su experiencia, ¿cuál sería como así como las condiciones que deberíamos de tener nosotros como base principal para, pues para mantenernos en, digamos,
en esa forma para un ensayo o tan siquiera para mantener la visión o, o cómo cuidarnos, o sea, no sé, Sí. tres cosas básicas, elementales para nosotros. Algo que se puede hacer, o sea, de lo que está recomendado, primero el diagnóstico genético, ¿no? Luego hacer estos estudios que ya son como del ojo, por ejemplo, de la tomografía, la autofluorescencia, para que esté más o menos actualizado, ¿no? Para ir viendo como que el progreso de la condición, ¿no? Que es algo que se pide igual en estos ensayos clínicos o para que una persona pueda ser candidata, es los estudios, ¿no? De cómo está la situación de los ojos y cómo ha sido su progreso, ¿no? Obviamente igual sabemos que hay medidas, ¿no? Como el uso de lente solar, el uso de sombrero. Igual, y dependiendo del gen de la persona y el diagnóstico específico, pues pueden haber ciertas recomendaciones, ¿no? Desde dietéticas o evitar ciertas cosas, por ejemplo, como la vitamina A, que hay algunas en distrofias que sí está o sea, que se puede ingerir, pero hay en otras distrofias que está contraindicado, por ejemplo, ¿no? Que nos puede empeorar la progresión de la enfermedad. Y eso pues va a depender de cada persona. Sí. Ok, ok, muy bien, gracias. Eh, Usted mencionaba acerca de la edad en su explicación. Sí. ¿Usted cree que haya alguna edad límite? Em, va a depender de la condición y de su progresión, ¿no? Por ejemplo, normalmente para este tipo de terapias, por ejemplo, si es una condición que ya es muy avanzada, que por ejemplo hay prácticamente nula visión, normalmente estas personas no son tan considerados para las terapias génicas. Tal vez para otro tipo de terapia, así como les presentaba que hay una variedad. Porque normalmente, digamos que estás en un sujeto con una enfermedad muy avanzada, digamos que ya hay mucha muerte celular en una retina. Entonces hay poco campo donde pueda funcionar esta terapia génica. Y para esto no se puede decir una edad, va a depender del gen, va a depender, le digo, más de los 300 genes. Hay unos que se desarrollan muy temprano, de que la enfermedad, la condición avanza los primeros años de la vida. Y hay otro tipo de distrofias que pues una persona con 40 50 años todavía pues tiene visión, ¿no? Entonces va a depender más que de la edad, puede ser de la progresión de la condición en la persona. Y a veces sí puede ser por la edad, ¿no? Porque sí hay, por ejemplo, niños y adultos que tienen la misma condición y, por ejemplo, como que la misma progresión se va a hacer primero, por ejemplo, las primeras fases en adultos que en niños, ¿no? Porque todavía no sabemos bien su seguridad. Entonces, sí, la edad y la progresión es algo que se toma en cuenta. Sí, Edad, progresión. sí. Doctor Víctor, por ejemplo, para las personas que de alguna manera el resultado no salió en el primer diagnóstico del estudio genético, perdón, ¿se puede hacer en la familia para poder encontrarlo con más precisión? No, no. Siempre se toma en cuenta cuando se va a una consulta genética, pues toda la familia, ¿no? Y siempre se la hace normalmente a una primera persona, ¿no? Que es la que, a la primera persona estamos buscando en general cuál es el gen, ¿no? Em, Actualmente no conocemos todos los genes como tal que nos pueden dar las distrofias de retina, ¿no? Cada día hay nuevos genes que aparecen, no conocemos totalmente, ¿no? El mejor estudio que se puede hacer ahora, que es el exoma, como que de primera línea para un sujeto con una distrofia de retina, detectará aproximadamente como el 70%, ¿no? Nos dará un diagnóstico positivo, o sea, nos dará el gen, pero hay pues muchos sujetos que todavía haciendo el mejor estudio disponible, pues no vamos a poder encontrar
la alteración genética y por muchos motivos, ¿no? Por la simple limitación de la técnica, que no hemos descubierto todos los genes. O sea, hay varias explicaciones. Pero si se da la situación de que se hizo el estudio y salió negativo, o sea, no vamos a hacer el mismo estudio en otro familiar porque vamos a tener prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, si hay la situación de que hay un resultado negativo, al momento, por ejemplo, si ya se hizo el examen, pues hay que esperar, ¿no? Porque a veces un resultado negativo cambia a positivo con el tiempo. Por eso es importante donde se hizo el estudio, la persona, que sepa que hay un reanálisis de los datos, ¿no? Cada cierto tiempo, cada 6 meses o cada año, se reanaliza el estudio, por así decir. Y puede ser que en ese periodo que le digo, por ejemplo, de un año que se hizo el estudio y salió negativo, y se hace un reanálisis al año, puede ser que se haya descubierto, por ejemplo, un gen nuevo, ¿no? Y ya viendo los estudios, o sea, el estudio, se ve que esa persona sí tenía una alteración en este gen que no sabíamos que estaba asociado a la condición, ¿no? Entonces cambia de negativo a positivo y por el tiempo. Y es algo que sí ocurre, que puede pasar y que no es tan raro que pase, ¿no? Entonces, sujeto negativo, se le hizo exoma, por ejemplo, no valdría la pena estudiar a otro familiar con el mismo estudio, ¿no? Nos quedamos con ese, esperando que si hay avances en los estudios, de que podamos abarcar más del ADN del cuerpo humano, o se descubran nuevos genes y así. Pero eso es como que lo que habría que hacer. Buenos días. Buenos días. Buenos días, soy Eva Pérez y tengo una pregunta acerca de este mismo tema. Eh, Sí. Hace 3 años eh, ingresé al Conde de Valenciana que me hicieran el protocolo de genética. Usted Ajá. recibió mis documentos y fui pues aceptada para este protocolo. Aquí también Sí. está la doctora Tania, que también me indicó que me dirigiera con usted. Bueno, en aquel entonces pues salió negativo mi protocolo Ajá. y usted me comentó esto mismo, que esperara que cada 6 meses se iba a hacer la revisión este, de la muestra. Sí. Eh, yo tengo, bueno, a ver si entendí bien, esa muestra, esa misma muestra se va a estar analizando con el tiempo o necesito yo ir cada año eh, a, a que me tomen muestra para revisar otra vez el gen. Sí, es la misma muestra que se tomó, pero digamos que ya no se analiza como que esa sangre, por así decirlo, ¿no? Ujú. Como que lo genético, digamos que ya se vuelve como que información de computadora, por así decir. Oh, Son esos datos de computadora que podemos analizar otra vez, y esos no van a cambiar. Por eso se puede hacer con los años. Ahora, normalmente le digo, si se hace este análisis, primero hay que ver qué estudio se le hizo, ¿no? No, ¿a usted sabe si se le hizo exoma o se le hizo el panel? exoma es el de 300 elementos, bueno, 280 elementos. No, ese es un panel de genes. Ah, Ese, entonces, ese, por- ese, por ejemplo, para empezar, pues no ve todos los genes, ¿no? O así sea, es. ve los más frecuentes y sí, la mayoría de pacientes puede salir con ese estudio, pero hay un estudio más, ¿no? Sin embargo, aunque se hayan estudiado esos 200 y tantos genes, por el laboratorio que se hizo, normalmente ellos sí están reanalizando sus datos, ¿no? Sí, me Y comentaban que era si en hay Estados Unidos. noticias, ajá, si hay noticias de sus datos, pues sí, como que llegan, por así decir. Pero solo se están estudiando estos genes que se leyeron en usted, o sea, nada más. Ok, gracias, Sí, doctor. sí, de nada, pero es algo que ocurre y no tan raro que pues tenemos resultados negativos, incluso haciendo pues
los mejores estudios que se pueden ofrecer, ¿no? Y son los estudios que se hacen aquí, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Siempre, actualmente sí hay estudios negativos en todas partes del mundo, ¿sí? Por las razones que ya les comenté. Gracias. Gracias, doctor. Sí, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Israel Barragán. Soy de Monterrey, tengo 39 años, diagnosticado con RP. Y doctor, gracias primero que nada por toda la información que has compartido con nosotros y también por el espacio que se ha organizado para esto. Mi pregunta, doctor, es, yo de hecho he ido a consultar a dos farmacéuticas que están en Estados Unidos. Una es Ocugen, que es con Ocu 400, que de hecho lo vi que lo mostraste en tu presentación, y la otra es Nanoscope con Restore. Ambos ya están en fase 3 para la preaprobación de la FDA y no he sido paciente de prueba debido a que están por ahora buscando otros genes. Yo de hecho tengo mi diagnóstico de genético también del conde, que lo obtuve ahí. Están ahora buscando otros tipos de genes, por lo tanto no fui un candidato para esas pruebas. Pero mi pregunta, doctor, y yo creo que la pregunta de muchos pacientes que tenemos RP es, yo digo, es meramente una especulación. Yo sé que tú no estás en este campo específicamente, pero quisiera saber nada más tu opinión. Es el costo lo que nos preocupa un poco. Cuando vimos el precio de Luxturna, que era creo que $900,000 o algo así, pues lo primero que nos alarma un poco es cuando esos medicamentos finalmente se aprueben. Mi pregunta para ti es, ¿crees más o menos que estén en un rango parecido a Luxturna o estamos hablando de algo que pudiera ser más accesible? Gracias. Hola, Israel. Pues lamentablemente es uno de los problemas más grandes, ¿no? El costo. Y pues sí, la creación de estas terapias es, lleva mucho dinero, ¿no? Y el hecho igual de que, por ejemplo, sean como terapias de una vez en la vida o pocas dosis, como pues sí se esperaría, o sea, cuando menos en los próximos años y los que vayan saliendo, pues sí van a ser de costo, pues prácticamente inaccesibles, ¿no? Para la gran mayoría de las personas. Pero digamos que hay ciertas opciones por ahí, ¿no? Una puede ser en los seguros médicos, ¿no? Entonces, habrá por ahí, por ejemplo, algún seguro médico que no sé qué, algún seguro médico que pueda, pues tal vez cubrir ese gasto, ¿no? Es una de las opciones. Obviamente, pues los seguros médicos, como les comento, no hay tanta experiencia en estos medicamentos, no hay tanto conocimiento, entonces em, tal vez ellos no lo tengan tan en cuenta, pero yo lo vería como una opción, ¿no? Que sea a través de un seguro médico. Y ya respondiéndote directamente, sí, seguramente van a estar en precios muy elevados cuando ya son en fases, ya están comercializados, ¿no? Habrá que ver igual, ¿no? Si ya que es algo más accesible con los años y así, si algunas personas los puedan ser cubiertos por los institutos de salud y así. O sea, esto no es algo que va a pasar pronto, ¿no? Pero en muchos años no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar, pero de que van a seguir siendo costosos, lo más seguro. Sí, lamentablemente. Gracias, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, soy Eider Julián de Colombia. Hablo Hola, desde Colombia. ¿qué tal? Gracias, doctor. Lo he escuchado atentamente y me gustaría hacerle una pregunta. Soy paciente con retinosis pigmentaria y en este momento estoy a la espera de los resultados de genética. Yo creo que en 2 semanas ya tenemos los resultados. Me gustaría saber cuando, o por lo menos en los casos que usted conoce de pacientes
que han participado de estos ensayos clínicos, cuáles son, digamos, cuáles son los resultados. Me inquieta saber eso, es decir, se ve en los pacientes mejor adaptación a espacios oscuros o a la luz o mejora su calidad en la visión. Me gustaría saber eso. Gracias, Sí, doctor. es una buena pregunta, ¿no? De que en estos ensayos clínicos, ¿cómo se evalúa, ¿no? Que una persona está mejorando, por así decir, ¿no? Pues se aplican pues varios estudios. Va a depender igual, primero del objetivo de esta terapia, ¿no? Que, por ejemplo, un objetivo puede ser que no haya progresión de la condición, ¿no? Y para evaluar Ok. esto, o que haya mejoría incluso, ¿no? Entonces, para evaluar esto, pues son las pruebas que se hacen normalmente en oftalmología, ¿no? Agudeza visual, se compara, por ejemplo, antes del manejo y después del manejo, o al año, a los 2 años, a los 3 años. Eh, Estudios de imagen igual, como la tomografía, si hay cambios en el grosor de las capas de la retina. Eh, Como los ejemplos igual que decías. O sea, son varios aspectos que va a depender primero del objetivo de la terapia y pues tiene que haber un seguimiento, sobre todo por años, porque estos son cambios que se esperan pues con el tiempo. Y se van comparando, ¿no? Por ejemplo, si hay una agudeza visual que mejoró al año y que mejoró más a los 2 años y así, y se ve de forma constante en los otros participantes, entonces allá ya podemos decir, ah, pues este es un tratamiento efectivo, porque por ejemplo a los pacientes que les tocó placebo o una dosis más baja, no tuvieron esta progresión en la agudeza visual, al contrario, empeoraron con el tiempo, ¿no? Entonces allá ya podemos ver que este manejo o esta terapia es efectiva, ¿no? Y se hacen varios estudios, pero por lo que se busca esto es una mejoría o que no haya progresión de la condición, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Sí, con gusto. Doctor Víctor, una pregunta. Adelante, Adelante. don Gerardo. Buenas tardes. Doctor Víctor, usted comentaba hace rato en cuestión del diagnóstico. Eh, yo le pregunto, un diagnóstico temprano, ¿cómo se puede o cómo se detecta para poder darnos cuenta que necesitamos llevar a nuestros hijos o a la persona que detectamos que está teniendo un problema para que pueda tener un diagnóstico temprano y pueda participar en estos tipos de ensayos clínicos de terapia génica? Bueno, a ver si lo entendí. Cuando hay un caso en una familia, ¿no? Siempre se comienza por un caso, ¿no? Lo ideal es estudiar a esta persona, pues desde que se detecta, que pase con un servicio de genética, se haga la prueba y, y en el caso de tener un resultado positivo, como les decía, a veces hay otros familiares que tienen, digamos que el gen alterado, pero todavía no lo saben, ¿no? Entonces, se hace una evaluación del gen que salió, porque no todos los genes se comportan igual, ¿no? Por ejemplo, hay genes que van a afectar solo a los hombres, ¿no? De una familia. Hay genes, por ejemplo, que solo van a afectar al sujeto y a sus hermanos, por ejemplo. A los hijos casi no hay riesgo, ni a los que están arriba. Hay genes que sí se hereda, que el papá lo puede heredar directamente a los hijos, ¿no? Entonces, se hace una evaluación por genética de cuál es el gen que salió y estudiar a los sujetos que pueden estar en riesgo de tener igual la condición, ¿no? Entonces, es algo que se puede saber antes de tiempo, ¿no? Incluso antes de que se desarrolle la condición, se puede saber a través de los estudios genéticos, ¿no? Y siempre es mejor saber
antes de que se desarrolle la condición, ¿no? Para empezar a tener como, digamos, diferentes conductas, si hay algo que se le puede dar como para ayudar a la progresión, a la planificación, pues incluso de la vida de esa persona, ¿no? Siempre es mejor como saber eh, antes, ¿no? Pero igual pues va a depender de cada persona y ya si lo quiere saber o no. Pero si hay manera de saberlo antes de que se desarrolle, sobre todo cuando ya hay un caso positivo en la familia, ¿no? Y que se detectó a tiempo. La ventaja que tendríamos al tener un diagnóstico temprano, ¿cuál sería, doctor Víctor? Como le decía, pues la persona puede haber un manejo, ¿no? Una intervención de parte de los servicios de médicos, ¿no? Y de rehabilitación y todo, y de preparación para la persona, ¿no? Por eso es importante siempre el diagnóstico. Y también va a depender de que ese sujeto, por ejemplo, em, otra de los beneficios que podría tener es que, por ejemplo, es un sujeto adulto que quiere tener hijos. em, Lo estás haciendo Entonces, genial. Muy. sí, los hijos lo pueden heredar, ¿no? Eso a veces a las personas les ayuda mucho para saber si, pues, si quiere tener hijos o no, si hay otras opciones, pero como le decía, igual puede influir en su manejo, en su rehabilitación, en la preparación, pues sí, sí tiene bastantes beneficios un diagnóstico temprano. Incluso para lo que hablamos hoy de estas nuevas terapias, em, se prefiere siempre como sujetos que tengan, pues, no tanta progresión, por así decir, ¿no? Sí, así es, mi querido doctor Víctor. Otra pregunta, doctor Víctor. Cuando estamos hablando de ensayo clínico y estamos hablando de un diagnóstico temprano, para que una persona, ahorita tú comentabas 2 páginas para que la gente se pueda inscribir, incluso Repivan también tiene su base de datos, pero yo te quiero preguntar lo siguiente, un paciente, ¿qué es lo que debe de tener a la mano, aparte de un estudio genético, para que pueda presentarlo al laboratorio para ver si es candidato para un ensayo clínico? ¿Qué tipo de Eh, documentación, aparte del estudio Aparte genético? del diagnóstico genético, pues, digamos como que su historia clínica, sus estudios oftalmológicos que tenga, desde el fondo de ojos, la tomografía, autofluorescencia. Eso sería como que lo primordial, ¿no? Para ser considerado tal vez un árbol genealógico, si hay más casos en la familia. Eso sería como que lo primordial. O sea, los estudios clínicos, la historia clínica y el diagnóstico genético. Y ya, pues los investigadores tendrán ciertos criterios, seguro harán una entrevista y así, ¿no? Pero eso es como que lo que se tiene que tener. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Víctor? Hola, buenos días. Sí, buenos Buenos días. días, Buenas noches. adelante. A ver, mi nombre es Alex Ramón. Para el doctor, bueno, para todos. Aquí la pregunta, bueno, dos preguntas prácticamente en una. Hablan de estudios genéticos. En este caso hablaba ahorita de una persona adulta que desea tener hijos y hacerle un estudio para saber si la probabilidad o no, por lo que entiendo, de que su hijo pues Sí. vaya a desarrollar la retinosis. ¿Qué tan seguro es esto? Y dos, entonces el hijo de una persona, por ejemplo, mi hijo, sería factible igual que se realizara un estudio para saber si su descendencia, sus hijos puedan tener esta enfermedad. Eh, sí, te respondo. Em, Primero, se estudia el sujeto, ¿no? Se hace el estudio genético, digamos que es positivo, sabemos el gen. Ya cuando tenemos el diagnóstico certero, con el gen identificado, sí podemos saber los riesgos de si esto se puede heredar o no y en qué porcentaje, ¿no?
Ok, Les digo, hay algunos que pueden ser un 50% de probabilidad, por ejemplo, de que el hijo lo tenga, ¿no? Hay, por ejemplo, 25% de probabilidad, dependiendo cómo es el gen, la condición. Les decía que hay diferentes patrones de herencia, por ejemplo, de que solo hombres se afectan, etcétera, ¿no? Sí se ok, puede saber, son riesgos, les llamamos como teóricos, o sea, que son riesgos muy acercados a lo que pasa en la realidad. Em, y ya dependiendo de este gen y del riesgo y de, por ejemplo, a qué edad se desarrolla la enfermedad y así, se puede hacer estudios en niños, ¿no? Depende de varios factores, ¿no? Pero primero siempre es el sujeto afectado. Ya conociendo ese gen, pues podemos saber, podemos conocer bastante información, empezando desde si se puede heredar o no, directamente o no, y en qué porcentaje, ¿no? Pero ok, siempre es primero el sujeto afectado. ok, ok. Y este estudio o esta valoración, bueno, yo desconozco totalmente dónde se realiza o con quién tiene uno que acudir. Para No los sé si, estudios genéticos, o sea, sí, se recomendaría pues un genetista, ¿no? Que es ajá, como un médico que se especializó en genética, ¿no? Para el diagnóstico ocular, el seguimiento oftalmológico, o sea, igual, si estamos hablando de retinosis pigmentaria, pues un retinólogo, un oftalmólogo, ¿no? Pero para las cosas de genética, pues sí, un genetista. ok, sí, le pregunto porque, por ejemplo, yo tengo retinosis pigmentaria, casi ya con una pérdida total de la visión, ¿Sí? pero pues tengo un hijo y él pues sí presentó problemas, pero afortunadamente no nada que ver hasta la fecha con la enfermedad. Le presentó problemas a eso de sus 6 7 años, él tiene ahorita 19 casi ya, y pues ve bien, afortunadamente, pero aquí es donde yo le preguntaba, ¿yo puedo pedir un estudio de genética hacia él por mi condición? Sí, pero si usted ya tiene su diagnóstico genético, sí. No, yo no tengo nunca, o sea, no desconocía ese tipo de situaciones. De hecho, obviamente, si yo hubiese sabido antes con un estudio genético la capacidad o eso, de por sí yo estaba en la negativa de no tener hijos porque sabía que esta situación Sí. es hereditario. Entonces, pero pues bueno, muchos factores, ahora sí que lograron a que yo diera pie a que sí tuviéramos un hijo, pero pues ahora lo que quiero es eso. Pero dice, primero tengo que hacerme el estudio genético yo para que se lo puedan hacer a mi hijo. El protocolo correcto sí sería primero estudiarlo a usted Ok, y ya luego ver si él tiene riesgo o no de tener la condición y pues ya estudiar directamente, ¿no? Si sale en usted positivo, ¿no? ok, Pero ese es el perfecto. procedimiento. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna última pregunta para continuar yo con la tierra? Anímense, no todo el tiempo tenemos al doctor Víctor allá a la mano, ¿eh? Ay, sí, sí. ¿No? ¿Nadie? Hola, hola, buenas tardes, o buenos días por allá. Buenos ¿Me días. escuchan? Mire, Sí. Adelante. hola, mira, me llamo Mar, soy de España y estoy escuchando al doctor que me gusta muchísimo cómo habla porque lo dice claro y pausado. Estoy escuchando que hay muchas personas que tienen, que piensan en sus hijos, no como si tienen, van a tener problemas o cómo hacerlo. Quería preguntarle al doctor, ¿vale? Que si los pacientes estos, lo que pueden hacer hasta que no tengan el estudio genético, el 100% de su gen, ¿no? De su mutación en el gen, lo que sí pueden hacer es el campo a los niños, ¿no? Se le hace el campo visual, se le puede hacer cada 3 años, por ejemplo, y un seguimiento hasta que los padres tengan el estudio genético o no. Hola, Mar. Em, Algo que se puede hacer, si no se puede hacer el estudio genético, pues sí son estudios clínicos, ¿no? Ahora, va a variar dependiendo como la condición, a partir de qué edad se empiezan a manifestar, ¿no? Alteraciones clínicas. Em,
En mi experiencia, pues sí, muchas de estas, sobre todo retinosis pigmentaria, podemos ver cambios en algunos estudios, sí, desde la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Algunos desde la niñez. Pero puede que existan de estas condiciones que empiecen a desarrollarse como más adelante, ¿no? Entonces, o sea, sí, una opción, si alguien como que quiere saber o no, es hacer estudios clínicos, como lo decías, como campos, simplemente medir la agudeza visual, dependiendo igual la distrofia de la que estemos hablando, ¿no? Sí, es una opción. Ahora, como les decía, sí hay beneficios a veces de tener el diagnóstico preciso. Entonces, si no se puede lo genético, sí hacerlo clínico, pero yo siempre, o sea, si dirían como qué prefiere, pues sí hacer el estudio genético, ¿no? Sobre todo por los posibles beneficios que podría tener. Sí, perdona. Sí, lo fundamental es que tenga el estudio genético hecho, pero como en muchísimos sitios y muchos países el estudio genético no es 100%, no da 100%, da incluso, ¿no? que no se sabe, entonces los padres tienen muchísimo miedo. Y yo lo que no sé, de verdad que no lo sé, es por qué no se le hace la campometría a los niños. ¿Sabes? Si el niño, por ejemplo, con 7, con 10, con 12, ¿sabe? Se le hace y tiene un 100% de visión, hasta que los padres o el padre o quien sea, ¿no? Tengan el estudio genético, el 100% de su mutación, pueden estar tranquilos. Te lo digo yo, que yo tengo el gen No y sé. 2 mutaciones 100%, ¿vale? Yo tengo 2 hijos, tengo una niña con 17 y un niño con 23. A ninguno le he hecho el estudio genético, no se lo he hecho todavía, porque le sigo con la campometría, ¿vale? Que ellos ahora mismo siguen viendo el 100%, y es algo que sí, se tienen que hacer el estudio genético, pero como yo lo tengo hecho y yo tengo ya el gen que es, ¿no? Las mutaciones que son, pues estoy tranquila con que se hagan el campo. Y por eso digo que puede ser una opción. Y otra pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué los doctores no le cuentan a los pacientes en las conferencias, ¿no? Me refiero, no en la consulta. En las conferencias, lo que puede tomar y lo que no puede tomar. Y el peligro que puede ser, por ejemplo, para la RP, ¿no? Tomar la vitamina E. O para Stargardt, tomar la vitamina A, ¿no? O sea, es un ejemplo que te digo. Es lo que no sé, Pero, porque los doctores no lo dicen en las conferencias porque llega más gente. eh, bueno, eh, o sea, mi experiencia, pues en la consulta médica, pues siempre se menciona, ¿no? Y es una de las cosas que podemos saber ya con el diagnóstico preciso sobre recomendaciones, contraindicaciones. O sea, no podría responderte como por los demás médicos y así. Pero igual, y es algo que está como en discusión de algunas cosas, de algunas contraindicaciones, y no hay unas que sí se saben muy bien, ¿no? Pero pues siempre va a depender de cada persona y de cada diagnóstico. A veces no se puede generalizar, porque puede llevar a las personas a tomar actitudes, por ejemplo, de que tal vez no son adecuadas para cada persona. Por eso se debe siempre individualizar, y lo ideal es pues que estas cuestiones se vean en la consulta, ¿no? Vale, Pero muchísimas sí, gracias, ¿eh? igual estoy de acuerdo contigo de que si no hay el acceso, por ejemplo, al estudio genético y así, por estudios clínicos sí se puede hacer algo igual, estudiar, sobre todo a los hijos. O sea, Muchas, sí, muchas es algo gracias, que de igual. verdad. Muchas gracias porque te escucho y lo dices muy claro, ¿no? O sea, has comentado todo muy claro y yo te doy las gracias. Gracias a ti, Emma. Bueno, creo que esa es la última pregunta. Quisiera preguntar yo si me veo bien en la pantalla para poder cerrar la conferencia. Sí, 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 ¿Me escuchan bien? Vale. sí, Ok, sí. Te doctor escuchas Víctor. bien, Gerardo. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo voy a dar una síntesis en estos comentarios y en estas preguntas. Sí fueron muy interesantes escucharlo a cada uno y exponer ante el doctor Víctor nuestra inquietud
por conocer lo que son los ensayos clínicos, lo que son las terapias génicas, para poder tener conocimiento de cómo nosotros podemos participar. La Asociación de Retinosis Pigmentaria y sus variantes en México se está ocupando y se va a ocupar en buscar estas respuestas que todos necesitamos, como en el caso de Israel, que hablaba del Opus 400, que dice que está en fase 3, pero está en fase 3B. ¿De cuál sería su costo? En realidad sí es un poco difícil saber cuál es el costo de las nuevas terapias génicas, pero una respuesta muy clara que dio el doctor Víctor es que buscar esos seguros médicos que puedan cubrir esos tipos de tratamientos y del cual la asociación se está buscando la manera de buscar estos seguros médicos para que puedan tener esos tipos de tratamientos cuando ya estén aprobados por quien tenga que ser aprobado, ¿no? Es importante que trabajemos todos en conjunto. En el caso de Mar, agradezco también tu pregunta porque era una de las preguntas que lo comentaba el doctor Víctor, que lo que es el diagnóstico temprano. A veces no corresponde a un oftalmogenetista el hecho de hacer un diagnóstico con una persona joven, sino que se requiere del oftalmólogo o del retinólogo, o a veces es una responsabilidad de nosotros como padres o de la misma familia el poder detectar cuando un infante está teniendo algún problema visual. Esto es una alerta, cualquier tipo de alerta es bueno para poder llevar a tu hijo o a tu hija a que le hagan un estudio. No cuesta absolutamente mucho el estarlo llevando. Es una vez al año, es una vez cada 6 meses o una vez al año. Ya ellos te podrán decir, oye, ¿sabes qué? Hay que hacerle un estudio genético y entonces ya te canalizan con los órganos genéticos, que en este caso el doctor Víctor o otro oftalmogenetista, ¿no? La intención de estos tipos de conferencias precisamente es esto, romper las barreras que tenemos nosotros como pacientes. En mi caso, que yo tengo el síndrome de Usher, pues sí, hay un tratamiento que se llama el ProQR, que bueno, en mi caso no contaría yo con ese tratamiento por el tipo de variante. Doctor Víctor, usted me podrá corregir, hay 300 variantes, hay 300 genes, pero hay 2000 variantes que diagnostican esos 300 tipos de genes. ¿Y estoy en lo correcto, doctor Víctor? O sea, más de 300 genes y cada gen puede tener muchísimas variantes. O sea, se está hablando de cientos. O sea, es que hay genes muy grandes y las variantes que se conocen son muchísimas, o sea, cientos y pueden llegar a miles incluso, pero por cada gen. Entonces, o sea, yo, Es yo correcto. no diría que un número de eso, pero variantes van a haber más, ¿no? Porque es algo esperado, por así decir, y en todas las especies que haya variación en el ADN. Pero a veces esa variación pues nos da condiciones genéticas, ¿no? Pero sí hay muchísimos tipos de variantes Muchas como gracias. tal. Muchas gracias, doctor. Entonces, continuando yo con mi exponencia corta, es la cuestión de que nosotros ahorita como pacientes y como personas con una discapacidad visual debemos ocuparnos y concientizar y visualizar la importancia de las revisiones continuas con nuestro oftalmólogo, retinólogo, o en algunos casos, si le tienes alguna confianza al oftalmogenetista, como en este caso al doctor Víctor, pues hacerle una consulta con él, salir de la duda. Es preferible salir de la duda que continuar con la duda todos los días porque no duermen. Cuidar a tus hijos, los padres que tienen a sus hijos, como en el caso de Alex Ramón, que tiene a su bebé, y está preocupado si hereda o no hereda el gen. Pues bueno, sí sería importante ver cómo se puede organizar este tipo de dudas, ¿no? También es importantísimo que les quiero comentar al doctor Víctor, Víctor Rubén de Jesús.
López Rodríguez, ha sido nombrado por parte de Repibán, Asociación Civil, como miembro honorífico por su gran labor que ha hecho como genetista y por el apoyo tan grande que ha dado a la Asociación de Repibán, que ha sido muy, muy grande el estar compartiendo estas conferencias de forma altruista y de forma cariñosa para cada uno de nosotros. Pero reconocemos y reconozco que todavía falta mucho por hacer y que todavía falta mucha gente a la que tenemos que llegar. Pero lo que sí puedo decir, y estoy en conjunto con el doctor Víctor, si él me apoya con esto, es que los pacientes y las personas con una condición de distrofia hereditaria de retina o con algún problema ocular no están solos. Estamos para poderlos apoyar. Conocemos la problemática, el doctor Víctor, de una forma visual distinta a como yo lo veo como asociación y como paciente al mismo tiempo. Entonces, doctor Víctor, yo te quiero agradecer de antemano toda la ayuda que tú nos has dado y muchas gracias porque estamos pronto a tener una reunión para ver las cuestiones de los estudios genéticos, de cómo podemos apoyar a la gente, ya sea la asociación, porque las asociaciones, la Asociación Mexicana de Retinosis Pigmentaria y sus variantes en México, va a buscar la manera de cómo podemos ayudar a la gente con los estudios genéticos. Ahorita no sabemos cómo le vamos a hacer, pero créanme, vamos a buscar la manera de que sean un poco, de que sean más económicos, de que sean más accesibles para todas las personas que requieran de algún estudio genético, porque no todos los problemas oculares requieren de un estudio genético. Simplemente visitar a tu oftalmólogo para que te dé un chequeo. Entonces, yo agradezco la presencia de todos y le doy la gratitud al doctor Víctor o Rubén de Jesús López Rodríguez por todo este gran apoyo y por todo este gran aporte. Muchísimas gracias. Yo sí le quiero agradecer igual, y yo con gusto pues hago esto. Y pues sí, muy, muy feliz de la oportunidad de estar aquí con ustedes y espero pues haber ayudado un poco, ¿no? Y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Y muchísimas gracias, doctor.